Bienvenidos a la UNAM Responde. Los saludamos desde el stand del libro UNAM que se encuentra en la edición 47 de la FIL Minería, que además de ser un patio que da acceso a este recinto universitario, nos permite también acceder a un montón de conocimientos y de saberes que se prolongan a lo largo de pasillos, de stands y por supuesto de salones. Y desde aquí estaremos transmitiendo lo que resta de la semana. Quédense con nosotros. El sentido del humor, la experimentación y los contrastes de la vida cotidiana nutren la obra de uno de los poetas jóvenes que vienen a esta filminería como parte de la representación de Sonora, que es el invitado de honor de este encuentro editorial y con quien platicaremos de poesía, pero también de escritura, pero también de contextos cotidianos. Se trata de Asís Córdoba. ¿Cómo estás? Muy bien, un honor estar aquí con ustedes. Muchas Pues gracias. qué padre, qué gusto tenerte aquí para hablar de poesía, revisando tus poemas, tus libros, tus páginas, nos damos cuenta que tienes un estilo muy propio y muy particular, lo cual me parece no es fácil de lograr a edades muy tempranas. ¿Cómo le haces? Pues, más que mérito mío, yo creo que fue producto del contexto, ¿no? Donde creció esta escritura que se construyó entre un grupo de amigos en esta ciudad fronteriza de la que provengo, ¿no? Agua Prieta, Sonora, una ciudad, pues, con su propia cultura, una cultura rural, ¿no? De corridos de caballos y todo eso. Y nosotros, pues, queríamos, ¿no? Empezamos queriendo escribir así como Rimbaud, ¿no? Como, Baudelaire, y, pues, era un registro que no como que no comunicaba a las personas de nuestra ciudad, ¿no? Entonces desarrollamos poco a poco una poética, como usando las palabras de nuestros amigos, de la gente a nuestro alrededor, hablando de temas cotidianos, ¿no? Que conectaran más con las personas. Y fue naciendo como este estilo de poesía, ¿no? Que encontraba belleza en nuestras calles, pues, ¿no? Sin pavimentar, todas grafiteadas, los perros de las barricas y todo eso, ¿no? Encontrar, pues, también una forma de hablar de eso desde el afecto, ¿no? Desde el amor. Y pues nació este como estilo de escritura, sí. Cuéntanos, justo, mencionando estos grandes nombres de la poesía, que si bien puede ser como muy rimbombante, pero también como muy con mucho rigor y como muy específica, ¿qué es lo que sí querían tener de esa poesía y qué es con lo que querían romper a partir, pues, por supuesto, de su edad y de este contexto? No, claro, esa es una poesía que a mí me gusta mucho, ¿no? Yo estudié literatura, literaturas hispánicas en la Universidad de Sonora, y pues leí, ¿no? Leí apasionadamente desde la preparatoria a todos estos poetas. Y más que romper, yo creo que es otra modalidad, ¿no? Tenemos una frasecita cuando empezamos a dar talleres, porque notamos una necesidad, ¿no? En nuestra comunidad de talleres de poesía, de escritura, pero no sabíamos nada todavía. Sin embargo, empezamos a dar talleres así, ¿no? Con lo que habíamos aprendido en internet de manera autodidacta, y descubrimos esta frasita que es: no se trata de lo que la poesía debe, sino de lo que puede ser, ¿no? Y más que un rompimiento, consideramos como otra expresión del abanico infinito de posibilidades de la poesía y la creación. Entonces, eso es lo que te podría contestar, ¿no? Más que un rompimiento, es otra modalidad. Compartimos como el núcleo, ¿no? De la creación poética, pero son otras expresiones a través de otros medios, de otros registros también. Muy bien, y en cuanto a los temas, nos hablas, por supuesto, de la vida cotidiana, de lo que está ahí, de estas calles, pero puede ser el arroz, pero también el fútbol, pero también Hemingway. ¿Cuáles son los temas que a ti te interesan como poeta? Yo creo que estos temas que busco, mejor dicho, los encuentro Ujú. en Te ane te te en encuentran. sí, me encuentran en anécdotas, ¿no? Anécdotas de amigos, por ejemplo, este libro, ¿no? Del romance del telefonista, fueron anécdotas que me contaban amigos que trabajaban en call centers, ¿no? Y anécdotas que me pasaron a mí también. Entonces, como estas experiencias compartidas que fui encontrando como resonancias, ¿no? De que todos habíamos pasado por experiencias similares, habíamos tenido los mismos problemas. De alguna manera dije, pues aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que nos conecta a las personas que hemos pasado por esto, y pues fue un tema que me terminó como obsesionando, ¿no? Y terminé escribiendo bastantes poemas sobre eso, sí. Muy bien, y esto es en el romance del El romance telefonista, del pero también estás telefonista, ajá. presentando otro que es Sí, Satori. también, ajá, Satori es ya, de hecho, Satori se despega un poco de este estilo, ¿no? Satori es un juego de metaficción. La verdad no sé Ujú. cómo hablar de Satori sin que suene ridículo, ¿no? Siento que es como cuando te cuentan así una serie
muy emocionado, si tú en el fondo sabes que nunca la vas a ver y así me siento, ¿no? Pero es una novela en verso, y que es un juego de mataficción al mismo tiempo, ¿no? La persona que escribe el libro adentro del universo del libro es una chica que se llama Leila Patricia Quintana, que en la vida real ella fue guerrillera, una poeta que fue guerrillera y murió en combate como a los 20 años, 21. Pero en el universo del libro ella vive y estudió cine y está haciendo un documental sobre futbolistas y a través de este documental ella conecta cosas, ¿no? Como el fútbol, la creación, el gozo, el placer, ¿no? En el acto de creación. Y pues Satori pertenece pues a otro, podríamos decir como a otra etapa de mi obra. ¿Te parece, para que tengamos todos claro de qué estamos hablando, si nos ayudas a leer algunas frases? Bueno, este se llama Me gustan los americanos porque son sanos y optimistas. Que esta primera parte habla de un futbolista ficticio que se llama el Maravilla, pero es el arquetipo de estos jugadores de fútbol que son muy talentosos, pero también como muy fiesteros, muy borrachos y todo eso, ¿no? Entonces dice, los problemas comenzaron cuando unos gringos compraron el club. Eran geotérmicos o geométricos o paralelogramos ultrapragmáticos. Atrás de sus dientes blancos se arrastraba la oscuridad. Le ofrecieron 3 millones de euros al Maravilla para que dejara de beber. Aceptó. Firmó todos los papeles con sus 666 cláusulas. Le pusieron a la primera página un sello de calavera y todo ese dinero se lo gastó en cerveza. Hemos hablado mucho de fondo, pero me parece importantísimo, en tu caso en particular, hablar de forma, es decir, qué te dicen las palabras, cómo utilizas las palabras y cómo es que le pones, vamos, como especial atención para que se cuente lo que estás queriendo contar. Claro, está esta como máxima, ¿no? De que un poeta no solo debe pensar en qué decir, sino en cómo va a sonar eso que va a decir, ¿no? Y sí, mi primer acercamiento a la poesía fue a través del instinto o del oído, podríamos decir, ¿no? Yo entré a la poesía por la música popular latinoamericana, por las canciones de trova, de Simón Díaz, por ejemplo, ¿no? De Silvio Rodríguez y todo eso. Entonces me interesaba particularmente como la musicalidad del lenguaje. Y luego conocí pues otras como cadencias, pensando un poco en el hip hop, en el rap, que eso influyó bastante en la primera etapa de mi obra, que es así como más lírica, ¿no? Entonces, sí, pensar constantemente en el sonido. A veces antes de palabras pienso como en una cadencia y esa cadencia después se la acomodo, ¿no? A alguna anécdota, alguna historia que tengo pendiente por ahí. Oye, ¿y crees que esta dinámica o este criterio que tienes funciona para convencer a un público más amplio de que la poesía sí puede ser para todos? Sí, claro, pues esta como poética que te contaba, intentamos diseñarla para personas que nunca habían tenido contacto con este tipo de literatura, porque después nos dimos cuenta, ¿no? Que ellos sí consumían poesía, pero a través de las canciones, ¿no? Los corridos, la cultura popular, todo eso. Pero ese tipo de literatura, la que vive en los libros, la que habla de cosas elevadas. Entonces, lo que intentamos fue como llegar a un punto medio, ¿no? No solo el elevar, ¿no? Ujú. Sino también jalar hacia abajo pues lo académico, lo lírico, ah, también Aterrizar. como enfrentarlo al mundo, ¿no? Traerlo hacia el suelo y pues de esa manera, ¿no? De esa manera yo creo que intentamos comunicar o conectar o acercar la literatura a personas que pues no tienen contacto con este tipo de literatura, ¿no? Más así de la industria editorial. Y en ese sentido, ¿qué crees que significa el que formes parte de Sonora como invitado de esta filminería y que llegas a otro recinto, a otro estado, perdón, y por supuesto a otros públicos, Claro, lectores? bueno, pues en primera instancia es una gran oportunidad, ¿no? Yo creo que ese siempre ha sido como un problema, ¿no? De la centralización cultural de los presupuestos, de todas estas cosas, porque siempre los escritores sonorenses habían tenido problema para brincar, Okey. para pasar al ámbito nacional, ¿no? Y por ejemplo, este libro, el de Satori, ganó el concurso de libro sonorense y hace tiempo el concurso de libros sonorense empezó a hacer coediciones con editoriales nacionales, ¿no? Como Nitropress. En este caso, Satori está por Laberinto. El año pasado hubo una coedición con Círculo de Poesía. Y eso nos permite, ¿no? Eso es una plataforma para que los escritores regionales puedan comenzar a trabajar en otros estados del país. Y también, en mi caso, ¿no?
Yo vengo de un lugar donde no hay así como que una tradición poética como tal. Entonces, que yo esté acá, pues a mis alumnos les emociona mucho, ¿no? Yo les digo los bachiquits, es un nombre que tienen ellos, ¿no? Estos niños que, que crecen en la Biblioteca Pública Municipal Baxicui, que se llama así la biblioteca esta municipal donde estoy trabajando. Crecen ahí y empiezan a escribir y empiezan a publicar. Y ellos ya ven el arte como un camino, ¿no?, que pueden seguir, porque lo que te dicen en esos contextos, pues, es que te vas a morir de hambre, y que eso es un hobby nada más, y que no vale la pena perseguirlo, que te concentres en trabajar. Entonces, son como ambientes muy hostiles, ¿no?, con la creación. Sin embargo, pues, el hecho de que estemos acá, de que nos traigan para acá, de que ellos vean, ¿no?, que hay proyección para lo que pueden escribir desde un lugar como Agua Prieta o como Hermosillo, pues, sirve mucho, ¿no?, también yo creo para estas futuras Para generaciones. claro, Sí, para inspirar a esas personas claro. que quieren dedicarse a la poesía en particular, pero a la escritura en general, y pues que se llegue cada vez a más públicos a través de esta y de otras plataformas. Asís Córdoba, muchísimas gracias por estos minutos para la UNAM Responde. Bienvenido a la Filminería y que haya mucho éxito con la presentación de estos 2 libros, pero además, pues ya tienes 4. Hay que seguirte también en redes. Estás como 31-KID, Es 3 L-Kid, 3L. como el Kid, pero con 3, Ah, así. muy bien. Así es. Córdoba, te encontramos. Muchas gracias y Mm, mucho éxito, Asís. no, Gracias gracias por a estar ustedes, un aquí en la honor. UNAM Responde. Y pues hablando de libros, vamos a ver cuáles son algunos de los favoritos de quienes asisten a esta feria del libro. Pin, pon, con, Alan. Luis, Axel. Sofía, ¿Libro físico o digital? físico, Físico. físico, Físico. ¿Autor clásico o contemporáneo? Clásico. contemporáneo, clásico, Ah, clásico. ¿Una compra impulsiva o planeada? Impulsiva. Compulsiva. compulsiva obviamente, impulsiva, ¿Un título que todos deberían leer? Las aventuras de Sherlock Holmes. Fundación de Isaac Asimov. El príncipe de Maquiavelo, ¿Un autor internacional que aplica totalmente con México? John Krakauer, ¿Con México? Ahí sí les fallo, chavos. ¿Un autor internacional que aplica totalmente con México? Qué buena pregunta. Ay. Caracoles. Voy a decir Stephen King. No sé por qué. hay una poeta que se llama Rupi Kaur, no sé si se pronuncia así, pero habla mucho de feminismo y está muy chido su trabajo. ¿Qué le dirías a alguien que no lee? Pues que lea más. Que se está perdiendo de mucha más historia de la que puede ver en el cine. se está perdiendo de una gran experiencia y de cultivar su mente y su imaginación. Que la neta leer, o sea, sí creo que nos estructura mucho la mente. Está padre porque pues puedes tú como construir otros mundos, entender otras cosas y además pues creo que ya con tanta tecnología, o sea, el leer pues te da como un poco de paz entre tanto estímulo. Desde la Reina Roja en la época prehispánica, pasando por la conquista y la independencia hasta llegar a nuestro siglo XXI con Leonora Carrington, estas mujeres que forman parte de nuestra historia también nos hablan de lo que fueron y de lo que seguimos siendo hoy en día. Esto a través de la pluma de Isabel Revuelta Po, con quien platicamos esta tarde a propósito del segundo volumen de Las hijas de la historia. ¿Cómo estás, Isabel? Ay, feliz de estar aquí en tu espacio, Rosa. Muchísimas gracias. Pues bienvenida y además seguramente feliz con esta segunda emisión o edición. Cuéntanos, ¿quiénes son las mujeres que están aquí y cómo se conecta, digamos, con este primer libro que ya habías publicado? Sí, muchísimas gracias. Es un trabajo ya de muchos años. Son 18 personajes que se entrelazan en distintos periodos de nuestra historia y que justamente, como lo planteas, van hilvanando sus vidas en eso que es nuestra historia y que de alguna manera la deuda de esa historia es que la mujer no está presente en, digamos, en difundir lo que sí hizo. Entonces, es una muy buena oportunidad para recuperar esas vidas y para enfatizar en el hecho de que siempre hemos estado presentes en los procesos históricos. A veces en lugares muy visibles y otras no tanto, pero es importante, o porque es importante justamente hablar de lo que hacían y de lo que hicieron, aunque haya pasado tanto tiempo, Isabel. Claro, porque nos hace darnos cuenta que tenemos una visión completa.
Nos hace falta entender esa otra parte de la historia. Hay grandes periodos en la historia que no los tenemos tan claros, por ejemplo, el tema del virreinato, ¿no? Esos 300 años que fuimos incluso más que México independiente, pero ¿qué hicieron esas mujeres? ¿Cómo participaban esas mujeres? ¿Cómo hilvanaron sus vidas? Y un ejemplo que te puedo dar así rápidamente, Francisca Núñez de Carvajal, que es un personaje de ese primer siglo, digamos, en ese siglo XVI, ese primer siglo tras la conquista. No nada más llegan hombres, esa falsa idea de que vinieron solos. Claro que no, llegaron familias, mujeres, niñas, jovencitas, jóvenes, a fundar nuestra sociedad y a enriquecerla de muchas maneras. Y en este caso, Francisca Núñez y su familia, de una manera trágica, transitan ese siglo XVI, pero del cual no tenemos mucho conocimiento. Y así en cada uno de esos periodos, incluso en esta ocasión me fui al mundo prehispánico Claro. con la Reina Roja. Cuéntanos de eso, justo, porque es vamos, parece una misión como muy ambiciosa el irse tan antes y el llegar hasta nuestros días prácticamente con Leonora Carrington. ¿Por qué lo pensaste así y qué es lo que conecta a estas mujeres de diferentes tiempos en diferentes ámbitos? Pues sí, lo que sucede es que tenemos unos eslabones invisibles y hay que visibilizarlos. Esos eslabones con esas mujeres que estuvieron incluso en un siglo séptimo de nuestra era, hace 1300 años, con Itzhak Ahau. Y ese eslabón me emociona muchísimo porque en 1991 se descubre la tumba de la Reina Roja. En ese momento no se sabía qué personaje era, más que era una mujer, obviamente de la aristocracia palencana, del clásico maya. Por eso la reina, y roja porque estaba cubierta de cinabrio. Pero ¿cómo se van haciendo estos eslabones hasta nuestros días? La joven arqueóloga que descubre la cámara mortuoria es una muy joven Fanny Jiménez López y una mujer, descubriendo a otra mujer. ¿Y quién da nota de este evento? Una periodista muy joven, Adriana Malvido. ¿Y quién se tarda 20 años, claro, con un grupo de investigadores y de antropólogos físicos como ella, Vera Tisler? Mujeres eslabonadas. Y llego yo después, 31 años, a recuperar el personaje y todo lo que hicieron ellas habla de esos siglos de historia en los que hemos estado presentes las mujeres y cómo nos hemos entrelazado unas con otras. Esto solamente con una de las protagonistas de Así este es. libro. Cuéntanos quiénes son las otras 7 que integran esta segunda edición. Bueno, después de la Reina Roja está también una mujer de la conquista, una mujer de esa época fundacional. Ahorita hay gran conmoción en el mundo, incluso hay una gran exposición en España sobre mujeres del México antiguo, y esta mujer es del México antiguo, Tecuelhuetzin. Luisa Xicoténcatl pasó a la historia, una mujer tlaxcalteca que desde su punto de vista, ¿qué fue la conquista? ¿Cómo se vincula también con un hombre eh, terrible de la historia que es Pedro de Alvarado, pero que juntos también en esa lógica y en ese mundo de conquista llegan incluso a la fundación de Santiago de los Caballeros en Guatemala? Hasta allá está Tecuelhuetzin, de hecho está enterrada en el mismo lugar que Bernal Díaz del Castillo, y la hija de Pedro y de Tecuelhuetzin es una de las mujeres más importantes en la historia de Guatemala. Después te comentaba Francisca Núñez de Carvajal, una mujer del siglo XVI, y el brinco lo doy a Leona Vicario, una mujer importantísima también en nuestra historia, pero desde el punto de vista de esos criollos que ya estaban arraigados a nuestro país. ¿Qué es lo que hace Leona? Quitándole también esa pátina de madre de la patria, sino qué fue esa mujer de carne y hueso. ¿Qué hizo? ¿Qué hacía en el día a día y qué la Exactamente. movía? Cómo era esa relación con nuestra historia. Claro. Después, ay, me emociono, estamos Margarita Massa. Margarita Massa y Carlota de Bélgica hacen un eje con una mujer que ya trabajé en el tomo 1, que es Concepción Lombardo. Son 3 mujeres en el mismo nudo histórico, que es la República, cómo se instaura la República en México en 1867, pero lo previo a ello, 3 proyectos de nación, Concepción desde un punto de vista, Margarita desde otro, y después llega Carlota de Bélgica. Las 3 sí casadas con, Claro. pero participando en. ¿Cómo participaron en esos momentos aciagos? ¿Qué México íbamos a tener? Conocemos el resultado muy favorable para la República, qué gusto, ¿no? 1867. Pero cuánta sangre, cuánto empeñan las mujeres, cómo fueron las vidas de esas 3 en este momento aciago de nuestra historia. Ellas 2 están en este tomo,
Margarita Massa y Carlota de Bélgica, para finalizar con una mujer que no es muy conocida y que sin embargo hay que recuperarla, que es una cacica de Tehuantepec, Juana Catarina Romero. Cacica en el sentido de lo poderosa que es esta mujer que pasó mal a la historia porque, claro, fue la amante de Porfirio Díaz, pero una empresaria reconocida, una mujer que hizo mucho por su pueblo. Y ahora sí, para finalizar con Leonora Carrington, que muere en 2011, y entonces alcanzo a abarcar un poco ya de este siglo XXI. Una mujer de nuestro tiempo, pero todas las demás que nos dicen algo de lo que nos mueve y de lo que podemos hacer como individuos. Quería hablar, nos queda poco tiempo, Isabel, del trabajo de investigación al que te referías, cómo se van escalonando y cómo se van uniendo a partir, por supuesto, de tu tarea como historiadora, pero que se liga a tu intención como divulgadora. ¿Cómo es que todo este trabajo de investigación lo recuperas para contar estas historias como tan ágiles, tan tan enriquecidas con esas, con la anécdota, pero al mismo tiempo con la parte bibliográfica? Me encanta que me preguntes ello, porque espacio que tengo, espacio en el que siempre me gusta enfatizar, que el rigor académico no tiene por qué estar peleado con lo ameno. Es nuestra historia, son nuestros ancestros, nuestras ancestras. Hay que buscar esa vinculación y eso que nos hace estar completos. Y claro, una manera muy interesante es buscar las fuentes. El dato biográfico está ahí, lo duro está ahí, pero ¿cómo hilvanarlo? ¿Cómo hacer sentido en ese periodo? ¿Por qué es anecdótico ver que llegó una Leonora Carrington a un México? ¿Por qué llega a ese México del siglo XX de puertas abiertas? Y más allá de la anécdota, es hablar de cómo estaba configurado nuestro país. ¿Por qué México es receptor de todos aquellos que venían huyendo de Europa, de tantas guerras? ¿Qué pasa con esa maleta mexicana? Claro. ¿Qué pasa con eso? Imagínate cómo están vinculados Chiqui Baez, pero Robert Capa, la Guerra Civil Española, Leonora, Remedios Varo, todos ellos hilvanados en nuestra historia. Y claro, hay que hacerlo justamente como fuente de orgullo y de pertenencia. Y qué mejor que buscarlo muy bien, historiográficamente hablando, está la bibliografía, pero contarlo de una manera amena y contarlo de una manera cercana, porque de eso estamos hechos. Claro, parecen hilos sueltos, como bien lo dices, pero qué interesante que haya personas que tengan la capacidad y el interés de ayudarnos a construir la historia como tiene que ver con este libro. Y para terminar, es algo que te gusta mucho también el hablar de la historia con H mayúscula, pero también hablar de esas otras historias. ¿Qué nos dicen hoy esas pequeñas historias de esa historia con H de nuestro país? Nos habla de cómo la mujer ha participado, de cómo ha tomado determinaciones importantes para esa gran historia de hombres y mujeres, pero también nos habla de la riquísima cultura de nuestro país, de todos esos elementos que estamos hechos, de esos periodos que, insisto, no son momentos en la historia así a rajatabla o fechas aisladas o nombres que no tienen sentido, sino justamente es todo ese mar, todo ese lienzo que nos da nuestra identidad. Y cuando tú te sientes completo y sientes que te identificas con algo, lo cuidas, lo transmites. Entonces das continuidad a ese proyecto que es México y de eso venimos, de hombres y mujeres antes que nosotros. Y para llegar a más público hay una presentación próximamente, Isabel. Sí, muchísimas gracias. Sí, es en el claustro de Sor Juana, que también Además. viene el personaje en Hijas 1. Me siento realmente honrada de poder estar en el feudo de la 10ª musa. Me presentan el rector y una investigadora magnífica que ya tuve oportunidad de estar con ella en Vindictas Históricas de TV UNAM. Por cierto, estos 18 personajes están ilustrados en 18 episodios de Vindictas Históricas, aquí con ustedes en TV UNAM, que es María Castañeda de la Paz. Martes 3 de marzo a las 6 de la tarde en el claustro de Sor Juana. Pues ahí nos veremos, pero también nos vemos en estos capítulos de TV UNAM que se encuentran en el canal de YouTube, pero también a través de estas páginas, dos volúmenes de Las Hijas de la Historia, y hay mucho más que decir y que contar sobre ellas y sobre nosotras. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Revuelta, muchas y gracias. mucho éxito Gracias, con Rosa. estas presentaciones. Y bueno, también en este recinto ferial suceden otras actividades, y para terminar el día de hoy les platico de una de ellas, de una de las presentaciones de la Dirección de Literatura de la UNAM en colaboración con UNAM Chicago.
Es el libro Nadie es ilegal, Mexicanas en Chicago, una antología resultado de un taller de lectura, escritura y acompañamiento, donde un grupo de mujeres narran su experiencia como migrantes y permite a los lectores conocer de viva voz relatos y memorias de quienes viven en un cruce constante de territorios y lenguajes, mientras cuentan sus alegrías y complejidades para contarse como individuos y como comunidad. La presentación es el día de mañana, jueves 26 de febrero, a las 5 de la tarde, en el Salón El Caballito, con la presencia de Laura Vázquez, Tamara Martínez y Julia Santibáñez. Y esta es solo una de las casi 1000 presentaciones que tienen lugar a lo largo de 10 días en esta Filminería, 47 Filminería. Los invitamos a que asistan, por supuesto, a este recinto universitario ubicado en Tacuba número 5, pero también pueden estar al pendiente de lo que sucede en la cobertura amplia que está haciendo TV UNAM a lo largo de estos días en sus diferentes programas y transmisiones especiales. Y nosotros los encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.